Quiero empezar hoy con otra serie de conferencias que es un tópico, una verdad, una realidad, una doctrina muy importante para la iglesia. Hemos estado hablando acerca de esto, pero quiero comenzar a ser específico y quiero hablarte de lo que la Biblia nos enseña como el propósito eterno. Propósito eterno. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, 32. Dijimos la semana pasada, Jesús también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la realidad de Dios, quién es Dios y cómo Dios se revela a nosotros, se encuentra precisamente en su propósito eterno. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él vino a mostrarnos lo que era un misterio en el Antiguo Testamento. Jesús lo reveló. Dice Pablo que Él lo reveló a los santos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La realidad de Dios es su propósito eterno. Jesús dijo: yo soy el camino. Él vino a mostrarnos ese plan eterno, esa voluntad eterna, ese propósito eterno. Yo soy la verdad. La palabra verdad se traduce en la Biblia como la palabra realidad. Yo soy la realidad. Yo soy el camino. Yo soy la realidad. ¿La realidad de quién? La realidad de Dios, del propósito eterno. Soy el camino, soy la verdad y soy la vida. La fuente de vida de este plan y propósito eterno que es Cristo. Por eso Pablo dice: es Cristo en nosotros el plan eterno. Es Cristo en nosotros el propósito eterno. Es Cristo en nosotros la voluntad eterna de Dios. Porque déjame decirte algo: al Padre, y como que vamos a derribar muchas cosas que se han enseñado en la iglesia cristiana hasta el día de hoy, porque al Padre no le interesa otra cosa que no sea su Hijo. Lo voy a volver a repetir: al Padre no le interesa otra cosa que no sea su Hijo. Pastor, pero Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo. El mundo es importante para el Padre. Claro, es importante, pero en Cristo. En Cristo, en Cristo. Aquí Cristo es el centro de todas las cosas. Cristo es la centralidad del evangelio. Cristo es el fundamento, el cimiento que ahora nosotros tenemos. La obra maravillosa de Cristo Jesús para nosotros es nuestro cimiento y es nuestro fundamento. Pero hemos escuchado que cada uno de nosotros tiene un propósito de parte de Dios. Pero quiero decírtelo de esta manera: Dios tiene solamente un propósito. Dios tiene solamente un propósito. No tiene más. Tiene un propósito. Y tú y yo fuimos incluidos en este propósito eterno. De tal manera que nosotros tenemos una asignación que Dios nos ha dado dentro de este propósito. Lo voy a volver a repetir: Dios solamente tiene un propósito. Es un propósito eterno. Y dentro de ese propósito, tú y yo estamos incluidos. Qué maravilloso es esto. Tú y yo estamos incluidos dentro de este propósito eterno. Y a nosotros el Padre en Cristo nos dio una asignación. ¿Qué es eso? Una tarea. Nos dio una misión en esta tierra. Tú y yo estamos aquí, te decía la semana pasada, porque tú y yo nacimos ¿en dónde? En el seno del corazón de Dios. Tú y yo fuimos engendrados antes de la fundación del mundo en el seno del corazón de Dios. Por eso es que este propósito es un propósito eterno. Tú no naciste cuando en el hospital dijo el médico: oh, ha nacido una hermosa niña, y entonces lloraste. O dijo: ha nacido un hermoso varoncito, y entonces gritaste. Tampoco naciste cuando el esperma fecundó el óvulo. No nacimos ahí. No. ¿Cuándo nacimos nosotros? Nosotros nacimos en el corazón del Padre. Nosotros nacimos en el corazón de Dios antes
de la fundación del mundo. Tú naciste, yo nací, Dios creó mi vida, Dios creó tu vida tal y como tú eres. Dios te pensó y Dios te diseñó de esa manera. Quiero que leamos, vamos al pasaje de la Escritura y vamos a tener varios domingos para estar hablando acerca de todo esto. Y sabes por qué esto es muy relevante, es sumamente importante, porque Dios no está comprometido con nada que no sea su propósito. Escucha esto: Dios no está comprometido con nada que no sea su propósito. Todo lo que tiene que ver con su propósito eterno, Él hizo un pacto eterno. Él está comprometido con este propósito y con este pacto eterno. Pero todo lo que está fuera de este pacto eterno, de esta voluntad eterna de Dios, Dios no está comprometido, aunque tú seas su hijo, aunque yo sea su hijo. Dios tiene una agenda eterna. Y yo te he dicho siempre, no esperes que Dios haga algo si tú no estás en la agenda de Dios. Dios no está ahí. Dios no está ahí. Dios está en su agenda. Dios está en su propósito eterno. Dios está en su voluntad. La provisión de Dios y el presupuesto eterno de Dios está en su propósito. Él está comprometido con su propósito. Él está en un pacto con su Hijo. Él está en un pacto con Jesús. Hubo un pacto también eterno de redención que legalizó este propósito eterno. Lo voy a volver a repetir. Hubo un pacto eterno de redención que legalizó este propósito eterno, pero únicamente está legalizado para aquellos que están en el propósito. Únicamente está legalizado para aquellos que están en este pacto de redención eterno. Por eso es tan importante que nos alineemos al propósito eterno de Dios. Porque, mis amados, quien no está alineado al propósito eterno de Dios no va a poder ver el cumplimiento de ese plan, de esa voluntad, de ese deseo, de ese deleite eterno del corazón de Dios para tu vida, para mi vida, para una familia, para una iglesia, para una nación y para la humanidad. Yo espero que todo esto vaya claro hasta este momento. Por eso es tan importante que nos alineemos al propósito eterno de Dios, porque en el propósito eterno de Dios está el presupuesto eterno de Dios para cada uno de sus hijos también. Si no hay propósito eterno, no hay presupuesto eterno. Por eso yo te decía hace rato que el apóstol Santiago dice: ustedes piden y no reciben. ¿Pero por qué? Dice Santiago: ustedes piden pero no reciben. Y dice Santiago: porque piden mal. Y luego añade el apóstol Santiago y dice: porque piden solamente para sus propios deseos y para sus propios deleites, pero no están pensando en el propósito que Dios escribió desde antes de la fundación del mundo para ustedes. Por eso Dios no está comprometido con aquellos que no están en su propósito. Y es muy interesante porque tú y yo podemos ser hijos de Dios y no estar en el propósito eterno de Dios, y no caminar en el propósito eterno de Dios. Yo te he dicho que muchos enseñan y muchos dicen: pon tus planes delante de Dios y dile que Él los bendiga y Él los va a bendecir. Mentira. Dios no bendice mis planes. ¿Cómo, pastor? Pues eso me han enseñado siempre. No, Dios no bendice mis planes. Dios ha bendecido sus planes y a mí me incluyó en esos planes. Y en sus planes yo soy, es más, no voy a ser bendecido, yo ya estoy bendecido. ¿Alguien dice amén? Hay muchos que dicen, y lo dicen incluso de esta manera. Bueno, apláudele al Señor si le vas a aplaudir. Hay muchos que lo dicen de esta manera también. Incluso dicen: pídele a Chuchito que él te ayude en todo esto, ¿verdad? Porque así le dicen a algunos a Jesús. Chuchito le dicen.
Pídele a Jesús que Él te ayude. Algunos otros lo dicen de esta manera: incluye a Jesús en tus planes para que Él los bendiga. No, Jesús, yo no voy a incluir a Jesús en mis planes. Él me incluyó a mí en sus planes. Por eso dice la Biblia que su voluntad es agradable y es perfecta. Que su voluntad, aunque algunas cosas de su propósito, de la asignación que Él nos ha dado, Él las depositó dentro de nosotros y están ahí, tienen que ver con ese llamado de Dios, con esa elección de Dios para mi vida. Es su voluntad y no la mía. Debe ser su voluntad y no la nuestra. Nuestra voluntad tiene que alinearse a la voluntad de Él. Su voluntad para mi familia, su voluntad para mis hijos, su voluntad para la vida laboral, su voluntad para todo. Dice la Biblia, su voluntad es perfecta, es agradable, es lo mejor. Son los sueños, son los planes que Dios pensó, que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que estamos llegando a un momento donde la iglesia, escucha esto, la iglesia de Cristo tiene que deshacerse de su propia agenda y comenzar a caminar en la agenda de Jesús. Estamos llegando a un punto. Si esta generación ha de ver una iglesia poderosa que se levante a vivir, a experimentar y a expresar la gloria de Dios y los propósitos de Dios, hay una iglesia que debe de despojarse de sí misma. Hay una iglesia que debe de despojarse de sus propios anhelos y decirle a Dios: Señor, son tus anhelos, son tus deseos, es tu voluntad, es tu agenda para nosotros la que tiene que llevarse a cabo. Y entonces, cuando nos alineemos a los propósitos eternos de Dios, vamos a ver nosotros la manifestación de esta voluntad que es perfecta y agradable de Dios para nuestras vidas. Y aquí nos vamos a encontrar con que muy comúnmente hay una lucha entre la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Hay una lucha entre si hacer lo que Dios dice que se haga, si creer lo que Dios dice que tenemos que hacer, si creer en el plan y propósito de Dios para nuestras vidas, o nosotros vivir según lo que nosotros pensamos y creemos, o la manera en que nosotros queremos servir a Dios, o la manera en que Dios quiere que nosotros le sirvamos. Juan capítulo 15, la manera en que yo espero dar frutos a Dios, o la manera en que Dios espera que yo dé los frutos. Porque Juan 15 dice que hemos sido llamados a dar fruto y a dar mucho fruto, pero no el fruto que nosotros queremos, no el fruto que nosotros esperamos, sino el fruto que Él espera, los frutos que Él desea, los frutos que Él pensó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que yo creo que es tiempo de dar fruto en abundancia. Hemos dado fruto, pero creo que es el tiempo de dar más fruto todavía. Esto ha sido bueno, pero creo que todavía viene algo mejor de parte de Dios y mayor de parte de Dios, porque está en su propósito eterno, y que Él nos ayude a alinearnos a ese propósito eterno, que Él nos ayude a someternos a su voluntad voluntariamente, que Él gobierne nuestras vidas, porque como yo les dije hace algunas semanas, Dios gobierna con los que Él gobierna. Lo voy a volver a repetir: Dios gobierna con los que Él gobierna. Para que seamos nosotros el gobierno de Dios en esta tierra, necesitamos nosotros ser gobernados por Él. Y esto debe ser algo voluntario en nuestras vidas. Nos conviene someternos a la voluntad de Dios. Nos conviene alinearnos al propósito eterno de Dios. Así que miren, voy a decírselos de esta manera. Puede ser que en nuestra vida hayamos hecho muchas cosas, subamos, bajemos, vayamos, vengamos, que hagamos muchas cosas, pero quizá muy pocas de estas cosas tienen que ver con el propósito eterno de Dios. Quizá todas estas cosas las hemos hecho porque nosotros hemos querido, y no es que todo lo que uno quiera realmente esté mal,
pero creo que es el momento de poder ajustarnos, de poder alinearnos enteramente a este propósito eterno de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Bien, vamos a ir aprendiendo todo esto. Vamos a este pasaje de la Escritura, por favor. Efesios. Vamos a poner Efesios capítulo 1, por favor. Va a aparecer en pantalla Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Siguiente. Incluso, escucha, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Por eso es que ahora en Cristo, los que estamos en Cristo, somos ¿qué? Santos. Eso lo vamos a ver en las conferencias más adelante, pero lo hemos hablado. ¿Qué somos? Santos. ¿Y qué otra cosa somos? Intachables. Los que estamos ahora en Cristo, por esa nueva vida, por ese engendramiento. Dice, Dios decidió de antemano, escucha las palabras, de antemano, antes de la fundación del mundo, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. O sea que le dio placer a Él al hacer esto. Siguiente versículo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre de nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Escucha como Pablo dice, en Cristo, los que pertenecemos a su Hijo amado. Siguiente. Dios es tan rico en gracia y bondad que nos redimió, compró nuestra libertad. Yo les decía, la palabra exagorazo, que es aquí en griego, agorá era el mercado en la antigua Roma. Él fue al mercado de los esclavos y Él nos compró en el mercado de los esclavos. A eso se le llama redención. Éramos esclavos ¿de qué? Del pecado, de la muerte, reos de juicio, de la ira. Yo te he dicho, ¿de qué fue lo primero que Dios nos salvó? Nos salvó de Él mismo. ¿De qué nos salvó Dios? De Él mismo. De la ira, de la condenación, de la muerte, del pecado, de la esclavitud. Porque por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. ¿De qué nos libró? De la muerte eterna. ¿De qué nos libró? De su ira. ¿De qué nos libró? De su juicio. ¿Quién nos libró de Dios? Cristo nos libró de Dios. Cristo nos libró de esta sentencia por causa del pecado. Él nos redimió. Fue al mercado de los esclavos. Éramos esclavos al pecado, reos del reino de las tinieblas. Éramos hijos de Satanás. Así que cuando la gente dice allá afuera, todos somos hijos de Dios, no, solamente hay dos clases de hijos: los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Solamente hay dos: aquellos que han sido redimidos, aquellos que han sido comprados, aquellos que han sido rescatados, aquellos que han sido salvos, y aquellos que todavía siguen en condenación, aquellos que todavía siguen bajo la ley del pecado y de la muerte, aquellos que son dignos de ira y que si no se arrepienten, un día vendrá la ira de Dios sobre cada uno de ellos. Seguimos leyendo para que vean qué grande es el amor de Dios para con nosotros. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora
Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, la obra de Cristo, el pacto eterno que Él hizo con el Hijo de redención, que vamos a ver más adelante. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Que sigue. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reuniría todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido en Cristo una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas, escucha esto, y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, dice Pablo, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, nosotros, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó a los que ya conocía. Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo, sus hijos, su familia. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Bien, notaron todas estas palabras. Esto es lo que vamos a estar aprendiendo todas estas semanas: el propósito eterno. Antes de que la tierra fuera creada, la ciencia hoy nos dice que la tierra tiene millones de años. Hoy no puede el cristiano creer que la tierra tiene solamente 6,000 años. La tierra no tiene solamente 6,000 años. Dios recreó la tierra hace un poquito o casi 6,000 años. Hubo una recreación de la tierra. Pero en Génesis capítulo 1 dice: en el principio del crear de Dios. ¿Cuándo fue el principio del crear de Dios? No lo sabemos. No lo sabemos. En la eternidad pasada. La Biblia nos muestra por lo menos 3 tiempos en Dios. 3 tiempos en Dios: la eternidad pasada, esta eternidad presente y la eternidad futura. Lo vuelvo a repetir. La Biblia nos enseña por lo menos 3 tiempos en la eternidad de Dios, porque cuando hablamos de eternidad hablamos solamente de un tiempo. La palabra aión en griego solamente señala un tiempo. Por eso es que cuando hablamos de la eternidad de Dios es hablar de eternidad en eternidad, es hablar de eternidades sin fin. Pero la Biblia nos enseña por lo menos 3 tiempos desde que Dios creó todas las cosas. Lo que nos revela la Biblia: la eternidad pasada, antes de que Dios creara todas las cosas, antes de que Dios creara el tiempo, el espacio y la materia. Pastor, ¿eso hace cuánto tiempo es? No lo sabemos. La Biblia dice que el principio del crear de Dios fue un principio que Dios creó en su corazón. En ese principio Dios creó en su mente. Dios conoció todas las cosas en su mente. Y aquí quiero que me tengan un poquito de paciencia para que podamos entender esto, porque esto es muy importante. A veces parece que nos va a salir un poco de humo de la cabeza, pero ahora ustedes lo van a entender de la manera más sencilla y más práctica. Pero para que podamos entender cuál es la trascendencia del plan y propósito de Dios. Porque Dios no te conoció cuando te invitaron a la iglesia porque tenías situaciones y estabas pasando situaciones, o porque veniste con un milagro, veniste a la iglesia y entonces Dios vio y dijo: ay, esa mujercita con ese cabello color rojo, es la primera vez que la veo en la iglesia, ¿verdad? No. Dios, para que podamos dimensionar que el plan de Dios tiene que ver con la eternidad pasada, tiene que ver con la eternidad presente, pero tiene que ver también con la eternidad futura.
tiene que ver con lo que hay después de esta vida. Esta vida no lo es todo. Y nosotros muchas veces vamos caminando en esta vida como si esta vida lo fuera todo, como que si todo lo que existe en esta vida ya no hay nada más. No, esta es una transición. Esta vida solamente es algo muy pequeñito de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman, no solamente en esta vida, sino en la vida venidera también. Dios ha preparado cosas gloriosas. Dios ha preparado, Dios nos ha glorificado ya. Dios nos va a hacer semejantes en alma y en cuerpo, porque en espíritu ya somos perfectos y somos semejantes a aquel que nos dio esta nueva vida. Este espíritu que ahora está en nosotros es un espíritu perfecto, vivificado, es eterno, es santo, es justo, es poderoso, es invencible. Es la nueva creación, no nacida de un hombre, no nacida de voluntad humana, sino nacida del corazón de Dios. Pero Él ha prometido un día glorificarnos, perfeccionar nuestro cuerpo, hacerlo semejante, nuestra alma perfeccionarla y hacerla semejante al cuerpo de Cristo, semejante al alma de Cristo como hombre, semejante al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el plan sigue. ¿Por qué? Porque el propósito sigue. Por eso también le dice Pablo a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Cuando las cosas se estaban poniendo un tanto difíciles para Timoteo, Pablo le dice: Timoteo, acuérdate de lo que Dios ha preparado, no solamente en esta vida, sino en la vida venidera también. Que la vida venidera va a ser más gloriosa de lo que hoy tú y yo podemos vivir. Cuando hablamos acerca de la creación de Dios, yo les decía que los físicos, los astrofísicos están vueltos locos. Cada vez que conocen más acerca del universo, se ponen más locos, porque ellos dicen, nunca realmente han llegado a conclusiones ahora, después de que hay más ciencia, después de que podemos ver más cosas de lo que ha sido creado por Dios, que fue creado todo esto en algún punto en el corazón de Dios. Como yo te decía, todo salió ¿de dónde? Todo salió de Dios. Él es la fuente de todas las cosas. Él es el origen de todas las cosas. Todos salimos de Él. Todo salió de Él desde la eternidad. Incluso no había nada físico todavía y todo ya estaba en el corazón de Dios. Ese es el poder creativo de tu papá y de mi papá. ¿No es algo maravilloso? Ese es el poder creativo de Dios, de mi papá. Todos estábamos en Él. Es más, Él compartía ya una comunión con nosotros. Esto para Dios no es algo nuevo. Esto Dios ya lo había disfrutado. Hoy la adoración que tú le diste a Él, la adoración que le dimos a Él, cuando cantábamos cuán grande es Dios, Él ya lo había vivido desde la eternidad. Porque el papá que tenemos es asombroso, incomprensible en grandeza y en majestad. Los científicos se están vuelto locos ahora con el nuevo telescopio. Yo te decía que para 1990 se enseñaba en las escuelas que el universo era nuestra Vía Láctea. Apenas si podíamos ver el sistema solar, y de nuestro sistema solar, todo lo que había fuera del sistema solar, que es la Vía Láctea, ellos decían que eso era el universo. Después, cuando vino el primer telescopio más grande de toda la historia, el telescopio Hubble, que lo lanzaron al espacio, y su lente era del tamaño de un estadio, ellos comenzaron a ver. Puso el telescopio en un punto, el telescopio se quedó fijo en un punto negro. Ellos pensaron que se había descompuesto. Y después de varios días comenzó a mandar las fotografías a la Tierra. Y las personas expertas en esto comenzaron a ponerle porque ellos, los telescopios toman nada más en luces infrarrojas. Y los astrofísicos comienzan a recrear todas esas fotografías. Y cuando comenzaron a ponerle todas las fotografías, a reconstruir las imágenes, se les cayó la boca de asombro. Porque lo que hizo el telescopio
es poner su punto más fino en un punto que parecía negro del espacio. En un punto que parecía negro del espacio. Y en ese punto negro en el espacio, que llegaba a los 12,000 años luz. Porque la medida del universo, como es tan grande, se tiene que medir en años luz. No es una medida de tiempo, sino es una medida de espacio. 300,000 kilómetros por segundo. Te voy a poner en proporción cómo es que viaja la luz. ¿Alguien ha visto por casualidad la sonda Voyager, que fue enviada hace ya casi 50 años al espacio? ¿Alguien sabía de la sonda Voyager, que va recorriendo el espacio y está llegando al límite de nuestro sistema solar apenas después de 50 años? Que eso es equivalente a un día luz. Un día luz. El dato de a qué velocidad va viajando no lo tengo en este momento, pero después de 50 años viajando a una velocidad impresionante, apenas está llegando al borde de nuestro sistema solar. Y ha viajado, todo lo que ha recorrido, ha viajado un día luz solamente. Un día luz. Los científicos con el telescopio, veme siguiendo y tenme paciencia para que podamos dimensionar todo esto y podamos aprender del propósito eterno, lo que Dios ha preparado. Porque por nada del mundo yo quiero perderme de ese propósito de Dios. No sé si tú lo quieres perder, pero por nada del mundo yo quiero perderme de ese plan glorioso que Dios ha diseñado para nosotros, que Dios ha diseñado para mí, que Dios ha diseñado para ti, mis amados. De repente lo único que nosotros vemos son las circunstancias. Lo único que nosotros vemos es que no hay dinero para el fin de semana. Lo único que tú ves es que tu gordo, no sé, ya hizo esto, aquello. Lo único que vemos son situaciones temporales, pero no nos damos cuenta que lo que Dios ha pensado, que lo que Dios ha planeado, si permanecemos, si nos alineamos con ese propósito eterno, es extremadamente glorioso y maravilloso. Y vamos a poder ser redefinidos en nuestro presente por el por el propósito eterno de Dios. Vamos a caminar por fe y no por vista. Así que puso el telescopio, su mirada en un punto negro, y después de que llegó y envió todas las fotografías y las recrearon, se dieron cuenta que ahí donde parecía la nada, que no había nada, había millones y millones de galaxias. Y se dieron cuenta que la Vía Láctea solamente era una de las millones y millones de galaxias que hay en el universo. Porque dicen los astrofísicos que hay más galaxias en los cielos que granos de arena del mar en la tierra. Hay más galaxias, hay más estrellas. Y entonces ellos dijeron: oh, entonces el universo es tan grande que ya hablaron que el Big Bang, dicen ellos como teoría, surgió hace 13,000 millones de años. Y era algo asombroso. Imagínense viajar a 13,000 millones de años, o viajar 13,000 millones de años a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, lo lejos que ellos estaban viendo. Pero recientemente lanzaron un nuevo telescopio, el telescopio James Webb. Es 10 veces más poderoso que el telescopio anterior. Váyame siguiendo. Y ellos dijeron: con este telescopio sí vamos nosotros a descubrir cómo fue el Big Bang. ¿Y saben qué es lo que ellos esperaban? Que cuando el telescopio James Webb pusiera su lente en el punto más cercano al Big Bang, ellos dijeron: va a haber muchísima más materia oscura. ¿Por qué? Porque la explosión hizo esto, ¡pam! Y entonces del punto de origen no debe de haber galaxias, debe de haber ¿qué? Materia oscura, dijeron ellos. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Por eso les digo que cada vez que hacen más descubrimientos científicos, más locos los trae el universo. Porque este telescopio James Webb, cuando por fin lo subieron y lo lanzaron y comenzó a tomar las primeras fotografías, tomó fotografías a 45,000 años luz. Ya no 13,000, 45,000 años luz. ¿Y saben qué se encontraron? Que cerca del origen, supuestamente para ellos, de donde es el Big Bang, estaba más repleto de estrellas
y de galaxias. ¿Y sabes qué les dijo eso a ellos y qué nos confirma a nosotros? Que el universo no es producto de una explosión del Big Bang. El universo es producto de un ser que creó todas las cosas antes de que todas las cosas existieran. Y ahora ya hablan no de 45 mil millones de años luz, ahora ya hablan que el universo, el límite del universo conocible llega a 90 mil millones de años luz. Y lo más maravilloso de eso es que el profeta Ezequiel, el profeta Isaías dice que a los lados del norte, por encima de las estrellas del segundo cielo, está un lugar, y ese lugar se llama la casa del Padre. Ese lugar es a donde Jesús le dijo a sus discípulos: no pueden ir conmigo ahora, pero voy pues a preparar lugar. Voy pues a preparar lugar para ustedes, porque donde yo esté, ustedes también estarán. Dicen que no hay manera de viajar en el universo, que la velocidad más grande es lo que científicamente se conoce hasta hoy, que la velocidad más grande para viajar es la velocidad de la luz. Así que cuando el hombre puede recorrer 90 mil millones de años luz, y nuestra vida apenas llega a los 60, 70 años, y ahora desde los 45 ya nos andamos desconchinflando. 90 mil años luz. ¿Te imaginas eso? Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús resucitó y María llegó con él, llegaron a la tumba el primer día de la semana para ungir al maestro, como era la costumbre de los judíos. Todavía podían ungir su cuerpo al tercer día. Un ángel le dijo: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Y cuando por fin se lo encontraron, no lo veían con sus ojos naturales, pero después tuvieron la revelación de que era Jesús. María se quería tirar a sus pies y el Señor le dijo: no me toques, ¿verdad? Le dijo: no me toques, porque no he subido al Padre. Y dice el libro de los Hechos que durante 40 días Jesús, escucha esto, durante 40 días Jesús estuvo yendo y viniendo, por lo menos 3 o 4 veces se presentó delante del Padre y bajó a la tierra nuevamente. Yo te pregunto, ¿cómo hizo el Señor eso? Él tenía un cuerpo glorificado. ¿Y sabes por qué tú y yo vamos a recibir un cuerpo glorificado semejante al de Él? No habrá distancia que nos limite, no habrá universo que nos detenga, hasta que, como dice Pablo, toda la creación se someta bajo el señorío de Cristo Jesús. Porque la vida venidera que Dios preparó después de esta vida es una vida gloriosa, que no alcanzamos a dimensionar y a imaginar todo lo que Dios ha preparado. Pero sí sabemos algo. Él dijo: voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, ustedes también van a estar. Y vamos a ir allá, pero hay un propósito eterno y maravilloso. Por eso Pablo dice en el libro de Romanos que toda la creación gime, porque la creación espera también ser redimida. La creación también espera ser rescatada. ¿Y sabes quién va a rescatar a toda la creación? ¿Sabes a quién Dios escogió para rescatar toda la creación? Todo lo que vemos y lo que no alcanzaron a ver nuestros ojos, porque esta tierra no lo es todo. Esta tierra no lo es todo. Toda la creación gime, dice, está clamando. Y cuando habla de la creación no habla de la tierra. Cuando habla de la creación habla de todo lo que ha sido creado. Toda la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y aún nosotros, dice Pablo, esperamos esa manifestación. Hoy tenemos las arras, hoy tenemos la herencia, hoy tenemos un poquito. En el Antiguo Testamento las arras eran la dote. Eran la dote. Cuando alguien iba a pedir en casamiento a alguien, tenía que llevar una dote. Tenían que llevar una dote.
Y la dote simbolizaba el poder, la riqueza, la bendición de aquel que iba a pedir la mano de la novia. Eso fue lo que pasó con Eliezer, el criado de Isaac. No, el criado de quién fue. ¿De quién fue el criado? Eliezer. Ayúdenme, ustedes saben. ¿De quién? De Abraham. Y llevó y le dijo: ensíllate estos asnos, lleva plata, lleva oro, y ve a ver a la novia y tráela contigo. Cuando la novia vio la dote, pues cómo iba a decir no voy, ¿verdad? Vio la dote, vio los brazaletes, y le dijo Eliezer: Dios me ha dado un buen camino, un muy buen viaje, y esta es una muestrita de lo que mi amo tiene allá en su casa, humilde casa. Y entonces le preguntaron a la chica: ¿te quieres ir? ¿Vas a ir o no vas a ir? ¿Y qué dijo ella? Pues mi voy, dijo, ¿verdad? Sí, mi voy, dijo. Esa era la dote. Y el apóstol Pablo dice que lo que hoy hemos recibido del Espíritu Santo es como una dote de lo que hay en la casa del Padre. Esta gloria que tenemos el día de hoy, esta gloria que hoy tenemos, el ser uno con Cristo. Mira, el libro de Efesios es el catálogo monumental de las bendiciones que tenemos. Hemos sido adoptados, fuimos elegidos, fuimos llamados, fuimos unidos a Cristo, fuimos perdonados, hemos recibido una herencia gloriosa, incorruptible, hemos sido sentados en los lugares celestiales. Eso es demasiado. Lo hemos recibido de parte de Dios como un regalo por Cristo Jesús. Y dice, y la garantía de que todo eso es real es que Él nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. Tú y yo estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos estampados por dentro. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y es el sello. Antes éramos huérfanos, ahora somos hijos amados de Dios, herederos de Dios, adoptados por Dios. Tenemos una nueva naturaleza. Hemos sido unidos a Cristo Jesús. Tenemos su gracia, tenemos su unción, tenemos su poder, tenemos su autoridad. Estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Pero escucha, dice el apóstol Pablo, todo esto en esta vida solamente es la dote. Solamente son las arras de la herencia, porque la verdadera herencia se encuentra en la vida venidera que nos espera juntamente con Cristo. Oh, alguien tiene que dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú vas entendiendo esto, dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué maravilloso es que este plan, este propósito, antes de que existiera el tiempo, el espacio y la materia, el propósito eterno, Dios en la eternidad, junto con el Hijo y con el Espíritu Santo. Quiero que escuches esto y anota algunas cosas porque es importante, porque esto se le llama la economía divina o la economía de la Trinidad. La palabra economía en la Biblia, o oikonomos, de hecho hay un yogur griego que a lo mejor algunos comen que se llama oikos. ¿Has visto ese yogur? Es un yogur que muchos comen. Está ahí en el aparador. Esa es una palabra griega, del griego koiné, que se hablaba en los tiempos bíblicos y es el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento. Bueno, esta palabra oikos o oikonomía, de ahí viene la palabra economía. Dios, escucha, desde la eternidad trazó este plan, y en este plan eterno, en este propósito eterno, el Padre es el que origina. El Padre es el origen de todas las cosas. El Hijo es el que afilia al propósito eterno. Lo repito, el Padre es la fuente, el Padre es el que origina. Por eso Jesús dijo: todo lo que pidan al Padre, pídanlo ¿en qué? En mi nombre, y Él se los dará. ¿Por qué? Porque el Padre es el que origina. El Padre es el origen.
El Hijo es el que afilia a este propósito eterno. Y el Espíritu Santo es el que hace objetiva esta filiación. O sea que por medio del Espíritu Santo es que nosotros podemos estar conscientes de que ahora somos hijos de Dios. Por eso en la cruz Jesús dijo esto. ¿Qué dijo? Consumado es. Es la segunda o la tercera vez que yo te lo digo. Jesús dijo en la cruz, cuando gritó, estando en la cruz, tetelestai, gritó, consumado es. Y después entregó el Espíritu. ¿Por qué no dijo, lo he consumado? Yo lo consumo, porque no es un plan solo del Hijo, sino es un plan eterno trazado por el Padre, trazado por el Hijo y trazado por el Espíritu Santo, ejecutado por el Padre, ejecutado por el Hijo y ejecutado por el Espíritu Santo. Por eso en la cruz del Calvario Jesús dijo, consumado es. ¿Qué estaba consumado? Yo les preguntaba hace algunos domingos, ¿qué estaba consumado? Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, ¿qué estaba consumado? Estaba consumado el propósito eterno. Ahora, dijo Jesús, el propósito que se trazó desde la eternidad se va a cumplir. Ahora se ha consumado el plan, y todo lo que se planeó, todo lo que se pensó, ahora va a poder realizarse. Este propósito eterno fue hecho en la eternidad pasada. No había tiempo, no había espacio, no había materia. Todo estaba ¿dónde? En el corazón de Dios. Todo estaba ¿dónde? En la mente de Dios. Todo estaba ¿dónde? En el seno del corazón del Padre. Ahí está. Y desde la eternidad, escucha bien la segunda cosa, y desde la eternidad Dios hizo un pacto eterno con el Hijo. A esto se le llama el pacto de redención. ¿Desde dónde? Desde la eternidad. Desde la eternidad. Así que incluso en este plan de Dios, sígueme con cuidado, en este plan de Dios y eterno de Dios, Dios ya había contemplado el pecado del hombre. Dios ya había contemplado incluso toda la maldad que se originó en la eternidad pasada. ¿Te has puesto a pensar alguna vez de dónde viene el mal? ¿Te has puesto a pensar de dónde se originó el pecado? Nada toma por sorpresa a Dios. Todo Dios lo vio en un instante en su mente y en su corazón. A eso se le llama un conocimiento libre. Nosotros tenemos un conocimiento adquirido, ¿verdad? Vamos a la escuela y en la escuela aprendemos nuevas cosas y nos vamos desarrollando nuestro aprendizaje. Dios no aprende así. Dios es perfecto. En la perfección de Dios, Dios tiene un conocimiento libre. ¿Qué es eso? Que en un punto, ¡pum!, en un instante, Dios vio todas las cosas. Dios conoció todas las cosas. Dios supo todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Y Dios diseñó este propósito, contemplando incluso que el hombre iba a pecar y le iba a fallar. ¿Y sabes por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, así como Dios es un Dios libre, también los seres humanos tenemos algo que la Biblia llama responsabilidad moral. Dios nos dio a nosotros una responsabilidad moral. Dios nos hizo a nosotros agentes morales, capaces de decidir libremente. Y esto también es muy importante cuando hablamos acerca del propósito eterno de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esa responsabilidad moral Dios permite que nosotros la ejerzamos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Vamos a hablar de esto más adelante. Pero desde antes de la fundación del mundo, Dios hizo un pacto eterno. Y esto a mí me encanta, porque nuestra salvación es producto de un pacto eterno que Dios hizo. ¿Sabes con quién? Con el Hijo. Por eso es que leemos en Efesios como Pablo dice que todo es en quién, en el Hijo. Somos adoptados en quién, en el Hijo. Fuimos planeados en quién, en el Hijo. Somos llamados en quién, en el Hijo. Somos elegidos en quién, en el Hijo. Y Él va a reunir todas las cosas en quién,
en el Hijo. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿En quién las va a reunir? En el Hijo. Ese es su plan, que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que el Hijo es el Señor. Todo es en el Hijo, porque desde la eternidad, cuando Él trazó ese plan en su seno, en su corazón, Él hizo también un pacto con el Hijo. Y Dios dijo desde la eternidad, Dios ya sabía, el hombre va a fallar. Este es el propósito, este es el plan, esta es la voluntad, pero el hombre se va a equivocar y tenemos que redimirlo desde la eternidad. Y por eso el Padre pregunta en Isaías capítulo 6, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y el profeta Isaías proféticamente dice, heme aquí, envíame a mí. Ahí no estaba hablando el profeta Isaías, quien estaba hablando era el Hijo. ¿Quién irá a redimir a la humanidad? ¿Quién irá a rescatar a la humanidad para que el propósito se haga posible? Y el Hijo dijo, heme aquí, envíame a mí. De tal manera que hubo un pacto eterno. A ese se le llama el pacto de redención, porque eternamente fuimos nosotros redimidos en Cristo Jesús. Por eso es que una vez que ha sido redimido en Cristo Jesús, la salvación, dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe. Una vez que hemos sido salvos en el Hijo, siempre seremos salvos, porque no es una obra nuestra, no es una obra tuya, no es tu comportamiento, no fue tu comportamiento, no fue que tan bueno eras, por eso Dios te salvó, sino fue por lo tan bueno que fue el Hijo, por el pacto que hizo con el Hijo, porque el Hijo le dijo, Padre, yo voy a ir, yo voy a morir por ellos, yo los voy a restaurar, yo les voy a dar una nueva vida, yo los voy a introducir dentro de este propósito eterno, y ellos te conocerán, te amarán y vivirán este maravilloso plan por las eternidades. Por eso es que la salvación es producto de un pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Déjame decirte algo, la salvación de nuestras almas, el hecho de que se nos haya a nosotros quitado la condenación y la ira de Dios, no tiene que ver con nada de lo que tú y yo hacemos o hagamos o hayamos hecho, sino tiene que ver todo con la obra de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo aquel que está en Cristo es nueva criatura, es salvo y ha sido salvo para siempre. Alguien debe decir amén a esto. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mas sin embargo, dentro de este propósito eterno hay una asignación particular que Dios nos ha dado. Y esa asignación particular que Dios nos ha dado sí depende de nuestra voluntad. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Por eso yo te decía al inicio, el propósito eterno ahí está. Estamos incluidos en el propósito eterno, pero podemos nosotros no alinearnos a este propósito eterno. Y Dios espera que vivamos alineados a esta agenda eterna de Dios, que vivamos alineados a este propósito eterno de Dios, porque solo entonces vamos a comprobar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Porque hay muchos hijos de Dios, porque hay muchos hijos de Dios que no están comprobando esta voluntad de Dios para su vida. Porque hay un gran sector de la iglesia que sí se reúnen los domingos a cantar y a alabar a Dios, pero nada más ocurre en sus vidas. No hay la evidencia de este nuevo nacimiento, no hay una evidencia de esta nueva vida en Cristo, no hay una evidencia del propósito eterno de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Necesitamos alinearnos al propósito eterno de Dios. Y escucha esto, con esto termino. Alinearnos al propósito eterno de Dios significa edificar según el propósito eterno de Dios. Pablo dice en Corintios que él, como perito arquitecto, puso el cimiento, pero dice Pablo, ustedes vean cómo sobreedifican
en este propósito eterno. Algunos van a edificar en hojarasca, en materiales, que al ser pasados por fuego van a ser consumidos. Pero otros van a edificar en materiales que al ser pasados por fuego van a ser refinados. Porque un día estaremos parados ante el tribunal de Cristo. Escucha esto. Un día estaremos parados delante del bema, del tribunal de Cristo. Y ahí todo lo que hicimos en esta tierra, dice Pablo, que todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo, vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. Pero ¿sabes por qué? Esto no es para juicio, sino esto es para la calidad de vida que nosotros viviremos en la vida venidera. Y tristemente unos, dice Pablo, serán salvos como por fuego, nada más. No habrá nada para ellos. ¿Sabes por qué? Porque nunca se alinearon a la asignación que Dios tenía para sus vidas. Nunca se alinearon a la voluntad eterna de Dios, sino que aunque fueron hijos de Dios, vivieron como mejor les pareció. Y aunque dice Pablo, son salvos por gracia, porque no es de nosotros ni es por obras, para que nadie se gloríe. Luego entonces, dice Pablo, sufrirán en aquel día pérdida delante de Dios. Así que es algo sumamente importante entender el propósito de Dios y alinearnos al propósito de Dios. El propósito de Dios es extraordinario, maravilloso, glorioso para nuestras vidas. Y es una total bendición para nosotros los que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte de pie. Apláudele fuerte. Vamos, 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 vamos. Apláudele fuerte al Rey. Aleluya. Señor, muchas gracias por los deseos de tu corazón. Muchas gracias por este plan maravilloso y eterno que tú diseñaste para nosotros.